hermanos, pues ya se habrán dado cuenta que los himnos que cantamos, ¿verdad?, tienen que ver con esa luz que es nuestro Señor y la luz que debemos de llevar nosotros. La semana pasada traía yo un sermón sobre la sal. Aunque pareciese ser un mensaje igual, saben que pues no es exactamente igual, ¿verdad? Hay, aunque algunas similitudes, no es el mismo mensaje, ¿verdad? Y nos vamos a estar dando cuenta. Sí, ambos, tanto la sal como el mensaje ahora de la luz, tienen algo similar que es algo de gran beneficio. Es algo de gran beneficio para el mundo. ¿Verdad? Es algo necesario, es algo esencial para el mundo entero. Pues Dios creó, hermanos, para empezar, vamos a recordar esto, que Dios creó todas las cosas, y las puso en orden, dándonos así una gran enseñanza. Aún, hermanos, con lo que vamos a leer aquí en Génesis, un versículo, ¿verdad? Pues podemos decir algo tan sencillo, porque ahora lo entendemos bien lo que es, pero aún en esto nos da mucha enseñanza a nuestro Señor. Génesis 1, del 3 al 5, nos dice así las Escrituras: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, pues obviamente está haciendo Dios esa separación, ¿verdad?, entre el día y la noche, y no puede estar de ninguna manera revuelto, ¿verdad?, sino que está separado. Pues nunca vemos de día, ¿verdad? Nunca vemos de día que no esté el sol ahí. Bueno, podrá estar nublado o habrá un eclipse, ¿verdad? Pero el sol ahí está presente. Y nunca de noche, pues vemos el sol afuera. Pues Dios así lo puso en orden, obviamente, separando, ¿verdad? Y lo que quiere decir esto es que también podemos darnos cuenta que Dios puso pues en órbita y en movimiento de la Tierra, ¿verdad? Y las estrellas, los planetas, ¿verdad? El sol, algunos dicen, bueno, que el sol está estacionario, mas en la Biblia dice que dijo un profeta, detente sol, ¿verdad? Detente sol. Así que ¿será que el sol es el que está en movimiento? Bueno, pues ese es otro tema, ¿verdad? Bastante interesante, pero así puso Dios pues en orden todas las cosas para darnos de una manera muy clara la separación entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Algo muy claro. La noche, claro, no es pecado, ¿verdad?, que sea de noche, no es pecado estar afuera, ¿verdad?, de noche o en la oscuridad, pero la oscuridad sí representa todo tipo de maldad. Y eso nos vamos a dar cuenta en las Escrituras. En Judas, si me acompañan por favor a leer rápidamente, ahí en esta carta, Judas, el versículo 3 y 4. Judas 3 y 4 y después el 12 y el 13 nos dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues en esta carta, ¿verdad?, se está exhortando a los hermanos, precisamente como leíamos, que contendieran ardientemente, ¿verdad?, con valor,
con interés, contender ardientemente, porque había entrado, pues, había en ese tiempo algunos que, pues, negaban a nuestro Señor, como está diciendo también el versículo 4. Lo cual esto lo hablaba para que entendamos un poquito más lo que vamos a leer en el versículo 12 y 13, ¿verdad? Dice así: estos, a los que se estaba refiriendo anteriormente, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan en sí mismos nubes sin agua. Ven como toda la creación de Dios, ¿verdad? En todo encontramos enseñanzas. Una nube sin agua, ¿verdad? Es algo que no nos da, bueno, no nos da mucho beneficio, realmente. Lo bueno es aquellas nubes que traen agua y nos dan esa lluvia, ¿verdad? Y tantos beneficios con eso. Bueno, pues son nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, pues nos está describiendo primero, ¿verdad? De varias maneras lo que eran aquellas personas, ¿verdad? En contra de Dios, que no creían y aún pues podrían traer falsas enseñanzas. ¿Qué estaba destinado para ellos? Como dice al final, ¿verdad? Del versículo 13, por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, así como en el estudio de Eric, ¿verdad? Y hemos mencionado en otras ocasiones, como hacia arriba representa lo santo y Dios, y hacia abajo, ¿verdad? El pecado y la maldad y el infierno, ¿verdad? Aquel castigo. De igual manera, la luz y la oscuridad. La luz hacia arriba, podemos decir, ¿verdad? Y la oscuridad en aquel castigo eterno. Eso es lo que está reservado, ¿verdad? La oscuridad. No solamente, o no en este mundo, no en esta tierra, sino que se está refiriendo allá, ¿verdad? En un castigo eterno, en oscuridad. Pues estarán alejados de Dios, ¿sí? Por eso estarán en la oscuridad, porque allá, en el lugar a donde vamos todos, Dios es el que alusa. Dios es luz y alusa todas las cosas. Pero si estamos alejados de Dios, obviamente no estamos en donde hay luz, ¿verdad? Lejos del Señor habrá oscuridad, y una oscuridad eterna. Eso es lo que está destinado para estos hombres y para todos aquellos, en verdad, que no vienen al Señor arrepentidos, ¿verdad? Para tener la esperanza, pues, de estar en la luz con nuestro Señor. Todo esto es gran enseñanza para nosotros, por supuesto. Isaías 5:20, fíjense lo que dice aquí. Hablando, ¿verdad?, de estas personas que estaban aquí haciendo pecado. Bueno, pues también en Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Ay, hermanos y amigos, y eso hay tanto en nuestra sociedad, en este mundo actualmente. Bueno, siempre lo ha habido, podemos decir, pero aún más y más de aquello que es malo y no conviene, se le da un lugar de importancia y de beneficio y de tantas cosas. Y a lo que es bueno, a las cosas que son de Dios, se hablan pestes sobre ellas. Se habla mal y negativamente, ¿verdad?, de las cosas que son buenas, las cosas que son de luz, las cosas santas. Pues hay de ellos, dice el Señor. Dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, de lo bueno, de lo que es la luz, de las cosas de Dios, pues lo que desciende de Dios es luz. Las cosas de Dios alumbran, nos ayudan en el camino. De eso hacen algo bueno. Imagínense, ¿verdad? Está hablando, en verdad, esto tiene mucho sentido en lo que sucede en nuestra sociedad, ¿verdad? Y la oscuridad y lo malo dicen, esto es luz. El pecado, ay de ellos, dice Dios, pobre de ellos. Obviamente, ¿por qué? Pues entendemos que es un pecado. No conviene, ni es bueno, ni es correcto ante Dios hacer esas cosas. Sino que en verdad tenemos que apartar, así como Dios lo hizo al principio, apartar el día y la noche, la luz y las tinieblas, así también debemos de apartar nosotros en nuestra vida lo que es luz y lo que es oscuridad, el pecado y lo que es santo, alejando lo que es oscuro y pecado de nuestra vida para traer las cosas de Dios que nos alumbran y nos alusan en nuestra vida, a cada paso, a cada momento. Esa es la enseñanza y eso es lo bueno ante Dios. La palabra nos dice, ¿verdad?, que lo que sembramos, eso segamos. Obviamente, ¿verdad?, si sembramos alguna semilla, pues eso es lo que sacaremos, ¿verdad? De igual manera, pues en lo espiritual o algo muy similar, ¿verdad? Podemos leer Salmos 97:11, como tengo en pantalla también, dice, luz está sembrada, fíjense, luz está sembrada para el justo. Y otra vez, siempre tratamos de recordar esto, que el ser justo es andar en justicia, en la justicia de Dios. Y esa justicia solamente es andando en la palabra de Dios. Pues luz está sembrada para el justo. Y alegría para los rectos de corazón. Entonces lo que sembramos, pues, y si andamos en justicia, segaremos luz, ¿verdad? O sea, recibiremos la vida, recibiremos las cosas de Dios, las bendiciones del Señor. Y alegría, pues, a los que andan rectamente en el camino del Señor. Y esto se refiere en ese camino, ¿verdad?, que siempre nos muestra las Escrituras, que no es un camino que da vueltas, y que, ¿verdad?, sacándole la vuelta a algunas cosas y después le damos el sentido que querramos. No, es un camino derechito, nos muestra las Escrituras, ¿verdad? Es un camino recto. Y hay alegría, y hay cosas buenas. Y en el sentido espiritual, no necesariamente quiere decir que habrá alegría en todo momento en nuestra vida, sino que recibiremos, estaremos allá con el Señor. Pues eso es lo que aprendemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que será un gozo estar con nuestro Señor, con nuestro Dios, allá en los cielos, eternamente, y todos los fieles junto con nuestro Señor, ¿verdad? Y esa alegría es la que debemos de buscar, no la alegría que ponen ahí, ¿verdad?, en Instagram o en las redes sociales, de que busquen la felicidad en este mundo, y eso no es lo que Dios nos dice, ¿verdad? El ser cristianos muchas veces quiere decir problemas y situaciones difíciles. La alegría que recibiremos sí será allá eternamente en los cielos y con nuestro Señor. Bueno, pues también, ahora leyendo en el Nuevo Testamento nuevamente, Gálatas, capítulo 6, leamos del 7 al 9. Dice así, no os engañáis. Perdón. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dios quiere que hagamos el bien, ¿verdad? Que sembremos las cosas espirituales, y eso es hacer el bien, o eso es sembrar lo espiritual, ¿verdad? Hacer bien a los demás, claro, obedeciendo a Dios y siguiendo en ese camino recto, como estábamos hablando hace un momento, pero también en ayudar a los demás, ¿verdad? Es algo bueno ante Dios. A todos. Ayudar a todos. Y esto quiere decir aún a los inconversos debemos y podemos ayudar. Pues aquí nos claramente que es algo bueno que ayudemos a todos y aún mayormente o principalmente a nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Así que esto nos indica que también a los demás podemos y debemos ayudar, ¿verdad? Pues lo que sembramos segaremos. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a ayudar esperando algo. ¿Verdad? Vamos a ayudar de una manera para que después esa persona nos dé algo. No. Eso no es lo que quiere decir. El segar, otra vez, como hablábamos, ¿verdad?, leyendo ese Salmo 97:11, o parte de ese Salmo. Estamos hablando de la luz y lo que segaremos en la eternidad, en lo que recibiremos. Sí, claro, a veces también hay algunos beneficios, ¿verdad? Pues aún nos dice nuestro Señor que no debemos de vencer el mal con mal, sino con el bien, ¿verdad? Entonces, de una manera recibimos algo, quizás alguna amistad, o quizás algo en agradecimiento por aquella ayuda. Bueno, pues, ¿verdad?, no lo esperamos, sino que puede llegar a nosotros, y gracias a Dios por eso también. Pero lo que sí esperamos, otra vez, sí esperamos recibir, pues es algo espiritual, ¿verdad? Un premio y un galardón eterno con nuestro Señor. La luz del mundo, pues, nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Y esto lo vemos claramente, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 8:12, que nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte y estuvo ante la presencia de Dios y cuando bajó su rostro resplandecía? Y eso es lo que nos podemos imaginar, ¿verdad? Porque Dios es luz. Y aunque no pudo haber visto a Dios con sus ojos, ¿verdad?, porque hubiese muerto, pues eso dice las Escrituras. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero sí estaba ahí su presencia. Y Dios es luz. Y tanto fue aquella luz que recibió que, bueno, pues se quedó en él, podemos pensar, ¿verdad? La palabra, el mensaje en Moisés, pues Dios le había dado sus mandamientos. Y había estado en la presencia del Señor. Pues Cristo, podemos darnos muy claramente cuenta de que Cristo es luz también, ¿verdad? Pues aquí está diciendo, yo soy la luz, y que Cristo es Dios. Pues si Dios, hablando del Padre, ¿verdad?, en aquella ocasión con Moisés, y ahora nos habla de esta manera del Hijo, pues el Hijo también es Dios. Tristemente, ¿verdad? Hay por ahí algunos en el mundo predicando que Jesús no es Dios, ¿verdad? Pues muy equivocados están. ¿Qué esperanza tendrán esas personas? En verdad están en oscuridad, pues enseñan y practican la mentira, el error.
Así que Jesús es la luz, hermanos, y al venir a Él así, de una manera similar como Moisés bajó de aquel monte resplandeciendo esa luz, así debe ser usted y yo, y todos los hijos de Dios. ¿Verdad? Claro, no de una manera visible, sino que llevamos esa luz a nuestro Señor en nosotros, su palabra, sus enseñanzas. Debemos de ir resplandeciendo a todo lugar en donde vayamos, como la cara de Moisés. Pues Jesús aquí lo está prometiendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendremos esa luz. Y ahí está, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Si tenemos esa luz, pues resplandece pues en nosotros, en nuestra vida. Debe de ser así. No oscuridad a nuestro alrededor, sino luz, para que otros también vean y vengan al Señor. Dios nos permite participar de esa luz. ¡Qué bendición! Gracias a Dios, ¿verdad? Eso fue una bendición para Moisés en aquel tiempo. Ahora para nosotros, pues aún mucho más podemos decir. En Colosenses, por favor, vamos a leer ahora. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Nos dice de esta manera, Colosenses 1, del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios desea que seamos sabios e inteligentes, sí, de su palabra, ¿verdad? Dios sí busca eso en nosotros, ser inteligentes y sabios en su palabra, no en cosas seculares o en cualquier otra materia, no, en las cosas de Dios. Para que andéis, dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, más y más. Tener más y más conocimiento, tener más y más sabiduría e inteligencia de las cosas de nuestro Señor. Pues siempre debemos de estar creciendo. Y aún en la obra, así dice las Escrituras. Crecer en la obra siempre, como un mandamiento. Sigue diciendo el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Señor nos hizo aptos, de otra manera no podríamos recibir esa luz, no podríamos recibir esa herencia, estar con nuestro Señor. Pues a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho aptos, como dice también y hemos estudiado, nos ha hecho dignos de recibir la salvación. No por nosotros, no, de ninguna manera, por nuestro Señor Jesucristo. Porque su sacrificio fue tan grande y es tan grande el beneficio, la bendición que recibimos a través de venir al Señor, que alcanzamos la salvación, la santidad. Aún podemos ser llamados hijos de Dios. Nos hace pues participantes de la luz, la herencia de los santos en luz, en Dios. Ya hablamos ahorita, ¿verdad? Dios es luz.
esa bendición para los santos que estarán y están siempre en esa luz, en Dios, no alejados de Dios, en la oscuridad, en el pecado, en el mal, pues ahí no hay esperanza, ni vida. El 13 y el 14, para terminar esta lectura, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quisiera aprovechar para decir a nuestros amigos, ¿se da cuenta usted del gran beneficio que tienen los cristianos? Usted también lo puede recibir. Le invitamos, ¿verdad? Si usted quiere hoy venir al Señor, lo puede hacer en cualquier momento. Si usted está arrepentido y está dispuesto a ser bautizado para que el Señor le perdone de sus pecados y reciba todas estas bendiciones y estar en luz, que las puertas están abiertas, pues Dios, nuestro Señor Jesús, abre las puertas y nadie las cierra. Ahí está la oportunidad, aún mientras estamos en vida. Aquí está pues lo que recibimos, ¿verdad? Andar en luz, participar de esto, de esta bendición que reciben todos los santos. Ahora pues, ahora podemos dar la luz al mundo. Dice Mateo 5:14, vosotros, ahora está hablando Jesús, ¿verdad? Primero dijo que Él era la luz y que haría participantes, ¿verdad? Y aquellos que anduvieran en Él, que le siguieran, pues también tendrían esa luz de la vida. Pues ahora está hablando el Señor a sus discípulos, aquellos que le han seguido, ¿verdad? Aquellos que han estado con Él. Y a nosotros, si en verdad permanecemos. Porque siempre hay una condición, ¿verdad? Lo recordamos y lo vemos siempre en las Escrituras. Ahí está la condición, no nada más porque queremos, ¿verdad? Y lo deseamos, en verdad, porque permanecemos en santidad y en la luz. Así pues dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿En dónde se pone la luz? Los faros en lo alto, ¿verdad? Y está hablando de una ciudad asentada sobre un monte, en una montaña. ¿Qué tan alto está ese lugar, verdad? Podemos imaginarnos, ¿sí? Toda la luz se pone en alto, y aquí está en el techo para alumbrarnos. Afuera en un poste, en la carretera hay postes más altos, ¿verdad? Donde alumbran más. Imagínense esa ciudad con luz allá en una montaña. ¿Desde dónde se puede ver? Alumbra a muchos. Pues esta es la imagen, esta es la ilustración que está dando Dios para nosotros. Pues para los 12 apóstoles primeramente, cuando estaban con Él, pero también ahora nosotros que también hemos seguido al Señor, que también seguimos aún el Señor. Esa luz de Dios no la podemos esconder, no debemos, pues estaríamos haciendo mal, sino que debemos de ponerlo muy en alto en nuestras obras, nuestras palabras, para que muchos se den cuenta de esa luz y vengan al Señor, ¿verdad? Y quiere decir de los mandamientos, la enseñanza de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 5, ahora pues tenía la mayoría, puedo decir la mayoría de los versículos en pantalla, pero sí, yo les animo siempre de que lo busquen en sus Biblias, por supuesto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 11, vamos a leer, por favor. Nos dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿A quién está hablando? A los cristianos, ¿verdad? Bueno, a los de Tesalónica, primeramente, pero es para todos nosotros también.
no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz. Como decir hijos de Dios es equivalente, ¿verdad? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Recuerdan otra vez al principio que leíamos, Dios separó la luz, el día y la noche? Aquí está, ¿verdad? Eso es lo que representa también. La luz representa lo bueno, representa a Dios. La oscuridad representa el mal, el pecado y Satanás, podemos decir, ¿verdad? Entonces somos hijos de luz e hijos del día. ¿Saben que se dice que de noche, decía al principio, no es pecado estar despiertos en la noche o hacer algo en la noche, siempre y cuando sea algo santo, ¿verdad? Que no sea malo. Pero se dice que en la noche es cuando muchos pecan, de alguna manera u otra. Aprovechan precisamente la oscuridad, como si fuese una manera de esconderse, no sé, ¿verdad? Pero usan la noche para pecar. Claro, durante el día también hay pecado, pero aún las escrituras, así como lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? De esa manera lo indica. Así que somos hijos del día, no de la noche. No somos, sigue diciendo el versículo 5, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el versículo 6, no durmamos como los demás. Y esto es en un sentido espiritual, por supuesto. Sino velemos y seamos sobrios. No debemos de dormir en un sentido espiritual, estar siempre alertas, despiertos espiritualmente con lo que hacemos, con lo que hay a nuestro alrededor. Estar velando, ¿verdad? En todo momento. Ese es el mandamiento de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estar siempre en nuestros sentidos, es lo que quiere decir. No solamente quiere decir, si el alcohol nos quita el estar sobrios, ¿verdad? Perdemos el control de nuestras acciones, pero también de muchas otras maneras. Así que debemos de estar siempre al tanto, sobrios, es lo que quiere decir. 7, pues los que duermen, de noche duermen. Sí, físicamente, pero también en lo espiritual. Los que están dormidos de noche, quiere decir los que están pecando, ¿verdad? De esa manera. Están dormidos en el espíritu, no despiertos y alertas. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Estemos vivos o muertos, siendo fieles, pues estaremos esperando y con la esperanza, ¿verdad?, de llegar a nuestro Señor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bien, ¿verdad? Entonces, con estas palabras nos animamos. Hermanos, vamos a permanecer en luz, vamos a permanecer firmes, vamos a permanecer despiertos en lo espiritual.
si hay algún pecado, si hay algún error, todo tiene solución. Pero en verdad tenemos que tomar los pasos para que haya aquella solución. No nada más porque lo deseamos, no nada más porque nos bautizamos. No, hay cosas que tenemos que hacer también, dejar. Pues nos dice el Señor que nos debemos de convertir, dejar el pecado que hemos estado haciendo, ¿verdad? Dejar el mal. Para estar así, pues, con esa esperanza. La luz del mundo. Reconozcamos, pues, la luz verdadera. Esto es importante también, hermanos. Segunda de Corintios 11:13 nos dice de esta manera. Segunda de Corintios 13 hasta el 15 también. Segunda de Corintios 11, 13 en adelante nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense, había aquellos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, decían que eran apóstoles. Hoy en día, ¿han ustedes escuchado algunos grupos religiosos que dicen tener apóstoles? Sí, sí hay. Hay grupos que dicen, digo, no que hay apóstoles, ya no, ya murieron aquellos 12 apóstoles que escogió nuestro Señor, y Pablo también. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿aún quién se viste como ángel de luz? Satanás mismo. ¿Qué quiere decir aquello? Satanás, de quien desciende todo el pecado, todo el mal, todo engaño, toda mentira, toda duda en nuestra mente, toda falsa esperanza, toda enseñanza incorrecta, viene de Satanás, de ese ángel o de ese Satanás, perdón, que se viste de ángel de luz. ¿Sí? Y podemos ser engañados. Porque, pues si nos dejamos llevar por aquello que queremos escuchar muchas veces. Queremos que las cosas sean así, como yo quiero, y ahí me lo están diciendo tal y como a mí me gusta y me conviene. Pero en realidad no nos conviene, ¿verdad? En realidad no nos conviene, pues es algo disfrazado, como si fuese la luz de Dios. Y a veces se hablan de las cosas espirituales tan bonitos, sí, hay personas que tienen una gran habla y unas palabras tan maravillosas y se saben comunicar muy, muy bonito y muy bien. Pero eso no es la verdad. No necesariamente es la verdad. ¿Sí? Y muchos son engañados simplemente porque hablan muy hermoso o porque están hablando cosas que me gustaron, ¿verdad? Lo que no quiero cambiar en mi vida. Pues recordemos esto, que también puede ser Satanás disfrazado como un ángel de luz. Y me gustaría dar algunos ejemplos, cosas que vemos en nuestra vida. A lo que le llaman en nuestra sociedad, para no ofender y que no se oiga mal, le dicen, esa persona tiene un estilo de vida alternativa. En otras palabras, es un homosexual, eso es la verdad. Practica el pecado
pero se trata de disfrazar como algo bueno, como algo, no sé, que tuviese algún tipo de pureza, estilo de vida alternativa. Pues que disfrace, ¿verdad? Qué mentira. Es un homosexual pecando y está en oscuridad. A aquellos, ¿verdad?, que tuvieron alguna relación, se dice, pues tuvo una aventura. Pues que bien se oye, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Estuvo fornicando con otra persona, ¿verdad? Estuvo en adulterio o en fornicación, etc. Esa es la verdad. ¿Sí? Pero se trata de disfrazar como Satanás se disfraza de luz. Y tantas otras cosas que también se tratan de disfrazar. Ahora le llaman la inclusividad. Bueno, pues en algunas cosas, ¿verdad? También no debe haber racismo, por supuesto, ni ninguna cosas que pudiesen aún ser pecado, por supuesto, pero el sentido que le dan ahora es que aceptemos y aún que tratemos de ser como ellos, ¿verdad? Que los recibamos en nuestra vida como algo bueno a todas las personas, aún estando en pecado. En otras palabras, están disfrazando lo malo, diciendo que es algo bueno, para que toleremos el pecado, para que recibamos el pecado. Vemos algunos ejemplos, y estos solamente son unos cuantos. Hay tantas y tantas cosas que se disfrazan en este mundo. Se les llama de otra manera, para que no se oiga tan feo. Por eso tenemos que darnos cuenta, separar. Como cristianos debemos saber separar la luz de las tinieblas, como lo hizo Dios al principio. Pero en las cosas espirituales, ¿verdad? Las malas obras, separar, saber perfectamente lo que es bueno ante Dios y lo que es malo. Y la fornicación o el adulterio, de cualquier manera que le queramos llamar o querramos hablar de aquello, como el robo o la mentira, no importa cómo le llamen, es algo malo, es obscuridad y es un pecado. Es nuestro trabajo, pues, es nuestro deber saber distinguir las cosas y llamarles como son, para que no engañe a nadie, ¿verdad? Poner todo en evidencia, pues para Dios todo está en claro, para Dios todo está claramente, ¿verdad? Y desnudo, como dice las Escrituras. Nada está tapado de una manera que Dios no pueda ver alguna acción, alguna palabra, sino que Dios puede ver todas las cosas, ¿verdad? Efesios 5:13 nos dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Verdad? Así como ese proyector, ¿verdad? Está usando esa personita ahí. La luz hace ver aquello que están usando. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el ejemplo. La palabra de Dios saca a la luz el mal, el pecado. ¿Sí? Es la única manera que podamos darnos cuenta. Pues yo practicaba anteriormente la idolatría, podemos decir, quizás mentiras y algunas otras cosas, antes de ser cristiano, ¿verdad? Pero cuando me enseñaron, cuando me predicaron, todo esto surgió. Nos damos cuenta todos, ¿verdad?
Hoy estamos haciendo mucho mal. Estamos pecando de muchas maneras. La palabra de Dios nos hace ver esto, pone en evidencia mi vida. La luz de Dios pone en evidencia nuestra vida, nuestros pecados. Y es luz de Dios, pues es mandamiento de Dios, ¿verdad? Es la enseñanza que Dios nos da, que saca a evidencia todo. Y por esas cosas nos juzgamos, pues ese es un mandamiento también, el juzgarnos unos a otros con un buen propósito, ¿verdad? De animarnos a estar bien ante Dios y recibir la salvación para estar eternamente ante Dios. Bueno, pero solo podemos hacerlo hasta cierto punto. A nadie podemos forzar, ¿verdad? Pero sabemos que aquella persona está en pecado si no se quiere corregir, ¿verdad? Si Humberto no quiere corregir aquel error, aunque me animen y traten de convencerme, si no me convenzo, pues yo estaré en pecado. Y ya nada más pueden hacer por mí, porque yo mismo no quiero corregir. Por alguna razón nos dio Dios la luz. Por una razón nos dio Dios la manera de separar la luz y las tinieblas y darnos cuenta y al usar en las cosas para poder ver. Pues no debemos de ser ciegos, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo, dice las Escrituras. ¿Y de qué sirve? ¿Verdad? ¿De qué sirve? Pues Dios es luz. Acompáñenme también, por favor, a leer en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo del 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7. Nos dice así, Primera de Juan 5, Primera de Juan 1, perdón, 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No puede haber tinieblas, no puede haber error, ni mentira, ni engaño en nuestro Dios. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Imposible. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si Humberto dice que tengo comunión con Dios, que estoy en la luz de Dios, pero estoy en tinieblas, estoy en pecado, aunque yo lo diga, no va a ser cierto, ¿verdad? Más bien que estoy mintiendo, dice aquí. Estoy mintiendo porque hay mal en mi vida, porque hay pecado en mi vida y no puedo estar ante Dios, no puedo estar en esa comunión con nuestro Señor. Y practicamos y no practicamos la verdad. Por otra parte, el 7 dice: pero si andamos en luz, ¿verdad? Si andamos fielmente, como Él está en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros como cristianos e hijos de Dios, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Qué bien. Bueno, pues podemos seguir leyendo. Esa enseñanza es tan importante, ¿verdad? No solamente interesante la manera que nos dice, pero importante saber. Debemos de andar en luz, y no porque yo diga o piense que estoy bien, voy a estar bien.
En verdad tengo que corregir y arrepentirme y pedir perdón para andar en esa comunión con Dios y estar en luz con nuestro Señor. La enseñanza es clara. Y el beneficio maravilloso, ¿verdad? La luz que nos ha traído nuestro Señor. Como hablábamos la semana pasada de la sal, y ya decía al principio que son cosas similares, pero no es la misma enseñanza exactamente. Ambos son gran beneficio para el mundo entero. La sal y la luz. Satanás es el Dios de este mundo. No el Dios del cristiano, no el Dios nuestro, no, del pecado. Del mundo en el sentido de pecado. Satanás es el Dios de este mundo y él da la oscuridad. Él da el pecado. Él causa todo el mal. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, el versículo 3 al 6, si me acompañan a leer también, por favor. Vamos a considerar esto. Nos dice, Segunda de Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el evangelio. ¿Cómo se le llama en las escrituras al evangelio? Evangelio de salvación. ¿Sí? El evangelio es para ser salvos usted y yo. Y el evangelio ya no estaría, ¿verdad? Ya no está encubierto si usted y yo estamos en verdad viviendo a través de ese evangelio, de acuerdo al evangelio de salvación. Pero al que se pierde, al que no sigue la verdad, al que no busca a Dios, no lee ni escudriña las escrituras, entonces para esa persona el evangelio está encubierto, está tapado, porque no lo ha querido destapar y en verdad de él y alimentarse diariamente de él. ¿Sí? Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Moisés otra vez. Le resplandecía su rostro. Pues aquí está para nosotros. A los incrédulos no les puede resplandecer esta luz. A usted y a mí, si en verdad somos fieles, sí, aquí nos está diciendo. Para que nos resplandezca. Bueno, a los incrédulos no les resplandece, pero obviamente, por consecuencia, está diciendo que a los crédulos sí, nos resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Qué bendición. El 5 sigue diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cómo le gusta hacer esto a la gente? Y tengo un testimonio tan bueno, nos han dicho muchas personas, ¿verdad? En un sentido como si fuese, ¿verdad? Enseñanza, ¿verdad? O para convencer o para que otros sean salvos. No, sí, Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, ¿verdad? Claro. Pero aquella bendición que Dios me dio al sanarme o yo no sé, ¿verdad? Al salir de algún problema, no va a salvar a nadie. ¿Verdad? Eso no me salvó a mí mismo tampoco. Es algo bueno, un favor, la gracia de Dios, pues. Se me olvida la palabra. Esto es lo que nos dice, pues. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No nuestra vida es lo que debemos de predicar, no a nosotros mismos,
sino a Cristo. Él es el que nos salva. Su testimonio de la vida de lo que Él sufrió e hizo por nosotros, eso es lo que nos salva. Eso es lo que debemos de predicar para salvar a otros. ¿Verdad? Así que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué gran bendición, de verdad. De la oscuridad en la que andábamos, de la oscuridad, por ahí salió la luz, o de ahí nos rescató, nos hizo ver la luz para ser rescatados, ¿verdad? Nos iluminó con su palabra y acudimos a esa luz. Ahora a nosotros nos toca, ¿verdad?, iluminar también a otros, predicando, enseñando, animando, no dando un mal ejemplo, no participando con ellos de las malas palabras y aquellos chistes groseros, como es común eso, en el trabajo y en muchos lugares. Puros chistes groseros y aún de cosas de Dios, y ahí estamos riéndonos de las cosas de Dios. ¿Será un buen ejemplo? ¿Vamos a ganar las almas así para que vengan a Dios? Claramente que no. No participemos de aquello. Más bien demos la luz. Reprender, exhortar, animar, enseñar, corregir. Para eso es el Evangelio. ¿Verdad? Acercándonos ya al final, hermanos, pues recordemos esto que nos dice nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a tomar esto y no apaguemos la luz en nosotros. Porque así como un foco, ¿verdad?, podemos prenderlo y apagarlo. Nuestra vida podría también ser así. Y lo que representaría es alejarnos de Dios. Nos alejaríamos y dejaríamos de dar aquella luz. Tendríamos que regresar al Señor otra vez, a la luz otra vez. Entonces no nos alejemos, que nuestra luz siempre esté encendida. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento, en el templo, que había una lámpara, un calendario, algo así? Siempre batalla con esa palabra. La hermana Nena lo sabe decir muy bien. Y tenía, ¿cuántas? 7 luces, ¿verdad? 7 lámparas ahí. Y siempre debía estar encendida. Ese era el mandamiento de Dios. Dentro del templo, siempre debía estar encendida, nunca se debería de apagar esa luz. Y es la misma idea con nosotros. Siempre esa luz debe estar resplandeciente. Pues nos dice nuestro Señor nuevamente, Mateo 5:14, pero ahora hasta el 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. A nuestros hijos. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos en casa? ¿Dándoles un buen ejemplo a nuestros hijos en casa? Así alumbre, vuestra luz delante de los hombres, así como en la casa, también afuera al mundo entero, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No para que vean a nosotros, no, para que vean la luz de Dios
porque toda la honra y la gloria no debe ser para nosotros, es para el Señor. Todo lo que alcancemos, si a alguien le predicamos y a alguien convencemos, o si hacemos una buena obra, no es para nosotros, es para honra y gloria de Dios. Y la gente se dará cuenta de nuestra fe, a quién servimos. Así como nos decía Eric en su clase, que se dieron cuenta las personas que estaban en el barco, que Jonás dijo, pues, este problema se pasa si me avientan a mí el mar. Se dieron cuenta de la fe, de que en verdad creía en el Dios verdadero, aquel que creó la tierra y el mar, dijo Jonás. Pues así también, ¿verdad? Nosotros al hacer una buena obra, al predicar, al llevar la luz de Dios, anunciamos y predicamos que esto es de Dios y no nuestro. Como el Señor ya no habrá más, con el Señor ya no habrá más oscuridad, pues Él da luz a todas las cosas. Esta es la última cita bíblica que leeremos, Apocalipsis 22:5. Nos dice así, como una profecía, ¿verdad? En Apocalipsis, diciendo esto: no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Nuestro Dios, nuestro Señor, Él alumbra todas las cosas, y eso es lo que yo he estado diciendo, ¿verdad? Allá con el Señor, ese es el premio, esa es la luz, nuestro Dios, que deseamos estar con Él eternamente. Sí estamos en la luz del Señor hoy en día, sí somos fieles, pero en la eternidad y en lo espiritual, por los siglos de los siglos, Dios aluzará todas las cosas, pues Él es la luz. Ya no habrá oscuridad para los que fueron fieles. Otra vez, la oscuridad tendrá su lugar, junto con Satanás y sus ángeles, que estarán pagando por su mal. Pero para los fieles será una gran bendición. Esperemos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros hagamos aquello necesario toda nuestra vida para corregir nuestra vida. De verdad entregar a Dios, no solamente de labios, sino de acción y verdad, nuestra vida al Señor. Dios le bendiga, pues. Sigamos siendo, hermanos, la luz y la sal del mundo, como vimos la semana pasada y como vemos hoy en día. Ese es el mandamiento. Es un gran beneficio que Dios trae al mundo, y lo trae a través de usted y de mí, y de todo cristiano, todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Ustedes y yo debemos de traer esa sal a la tierra y la luz al mundo. Le invitamos nuevamente. Si alguien entre nosotros no ha venido, le invitamos para que reciba de igual manera esta gran bendición, la esperanza de la vida eterna. Gracias por su atención, hermanos y amigos. Vamos ahora a estar de pie. Les invito para cantar un himno más.